Bueno, la verdad que yo creo que es una de las cosas que igual más están hablando y menos importantes, ¿no? Yo creo que el equipo hizo un partido muy completo. Yo creo que, como dijo el míster, competimos bien en este tipo de partidos que igual nos estaba costando un poco más fuera de casa, igual competir y mantener la portería a cero. Y yo me quedo con eso, ¿no? Luego ya, pues, en cosas fuera del verde, pues, y menos después de un partido de fútbol, siempre igual está un poquito más caliente. Pero vamos, no, yo me quedo con el punto valioso que sacamos ayer en Getafe y contentos por ello. ¿Sientes que se le ha faltado el respeto, aunque sea, al míster? Bueno, yo escuché la rueda de prensa del míster antes de viajar y fue todo. Yo creo que el míster alabó al Getafe, no dijo nada malo. Así que yo es que no tengo nada más que decir sobre ese tema, la verdad. Es que se salta unos códigos Bordalás, que siempre soy respetuoso entre jugadores, entre entrenadores, y ha pasado una línea que generalmente en el fútbol no se suele pasar, ¿no? Sorprende por eso. No, es que no sé quién para decir si se ha pasado de la raya, ¿no? Él mismo tendrá que hacer autocrítica, tendrá que ahora en frío, ¿no? Volver a escucharse y que él mismo tome sus propias conclusiones. Pero hablar de cara dura o de sinvergüenza, no sé, a ti si te lo dijeran o a algún compañero, no sé hasta qué punto, ¿no? Eso... Hombre, no gusta, ¿no? Está claro que no gusta el que igual se nos esté quitando igual un poco de valor al partido que hicimos. Porque yo creo que el trabajo del equipo fue muy bueno, ¿no? Y yo creo que al final cuando te enfrentas a un equipo como el Getafe tienes que dar más en intensidad, tienes que dar más en igual en ser igual un poco más fuertes defensivamente, ¿no? Y cuando se trata de jugar en primera división, fuera como visitante, todavía más. Pero vamos, como te he dicho, me quedo con el punto valioso y sobre todo por cómo compitió el equipo. Sin Y en querer cuanto a insistir actuación, más, ¿crees que Bordalás tiene una fama merecida o inmerecida de ser lo que se le achaca? No, yo más me quedo con lo que dijo el míster antes de la rueda de prensa de Getafe. Me parece que el Getafe tiene un equipo muy completo en todas las líneas y la verdad que es que me quedo con eso, no me quedo con entrar. La verdad que es que no quiero entrar más en ese tipo de temas porque al final vengo a hablar de lo que pasó en el campo, no lo que pasó fuera del campo y creo que lo que pasó en el campo fue todo bueno. No pudimos traernos los 3 puntos, aunque tuvimos igual alguna ocasión si hubiésemos sido un poquito más efectivos, pero bueno, yo creo que un punto fuera de casa en primera división siempre se da por positivo. ¿Y tu actuación? Bueno, contento, ¿no? Contento y a la vez un poco pues amargo también por la situación en la que tengo que entrar, ¿no? Cuando toca participar porque un compañero se ha lesionado, pues no gusta, ¿no? Y más cuando se tratan de temas de rodilla, ¿no? Que no sabemos lo que tiene Rubén, pero bueno, asusta, ¿no? El tema de que un compañero se retire por temas de rodilla, cuando yo he sido el primero que lo he vivido. Por lo demás, en lo personal, contento, ¿no? Contento por poder volverme a sentir, ¿no? Importante, ¿no? Con Osasuna y también por debutar en primera. Al final, muchos años trabajando para poder llegar a la máxima categoría, de poder debutar y sobre todo de poder ayudar a mi equipo en todo lo que sea, todo lo que esté en mi mano y bueno, y la verdad que muy contento. ¿Es un sueño cumplido? Sí, por supuesto, hombre. Al final, yo cuando estás en segunda B, que tampoco hace tanto, ¿no? Y hoy te ves debutando en primera, pues es un sueño, ¿no? Mucho trabajo, mi familia, mis amigos siempre conmigo y la verdad que estar en este camino tan difícil como es el fútbol, nunca estar solo, contento y muy feliz. Menuda mano ahí al final del partido. Sí, bueno, con situación que al final, pues eso, estás trabajando todos los días, esperando tu momento, tu oportunidad y bueno, al final, pues cuando sales ya a la palestra, pues tienes que demostrar que estás bien. Yo nunca he dudado de mí, siempre creo
que me he esforzado cada entrenamiento, he entendido mi rol porque creo que Rubén está en un momento magnífico y cuando un compañero está en un buen momento de forma, lo que queda es respetar y trabajar. Y cuando te toca a ti, demostrar que estás en un buen momento, ¿no? Y yo creo que era consciente de que me encontraba bien, de que lo de la rodilla ya estaba olvidado, de que todos los partidos en los que he participado este año me he encontrado bien, me he encontrado que he salido satisfecho de mi trabajo y bueno, cuando me ha tocado salir a jugar, pues mira, he tenido la suerte de poder haber hecho un buen partido y de poder haber ayudado al equipo. Pues no sé si hicieron un partido completo, pero ¿qué diferencia has notado de jugar en otras categorías a jugar en primera? ¿Qué viste? ¿Los delanteros son más rápidos? ¿Arman antes los disparos? ¿Hay que estar más atentos según qué jugadas? Bueno, es primera, ¿no? Primera siempre tiene un salto más de calidad que segunda, ¿no? Al final sí que estamos hablando de que segunda es una categoría muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que tiene diferentes formas de juego, ¿no? Al final primera es una categoría más rápida en la que igual hay un poquito más de calidad y los jugadores pues tienen ese salto, ¿no? Que igual en segunda falla, ¿no? En primera no te perdonan y igual pues la manera de pases, de efectividad, ¿no? Pues igual noté esa diferencia.